Bueno, como ya les había dicho, en el cerebro está la materia gris, la materia blanca. La materia gris está formada por somas y dendritas, la materia blanca por axones. La materia gris es donde se lleva a cabo el procesamiento neuronal, y en el caso de los seres humanos, y otros animales con cierta capacidad de razonamiento, el razonamiento. La materia blanca pues, está más relacionada con la transmisión de señales, por supuesto, el aprendizaje y la recolección memorística. Ahora, asimismo, de acuerdo con su ubicación, función y composición, el sistema nervioso, que está formado por órganos, al igual que todos los demás sistemas del cuerpo, se divide en dos tipos principales. Por un lado tenemos el sistema nervioso central, ¿ok? Por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Ok? Preparen plumas y libretas. Voy a dar una breve definición de cada una. El encéfalo, básicamente, es el conjunto de órganos que están contenidos dentro del cráneo. Es que la médula espinal es un cordón de fibras nerviosas que desciende por la columna vertebral. ¿Verdad? Ojo, algo que sí me gustaría dejar muy en claro para ustedes. Esto que está aquí, esta parte, se llama encéfalo. Tradicionalmente nosotros conocemos a este conjunto de órganos como cerebro, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros que pensamos que lo que tenemos aquí en la cabeza es nuestro cerebro. Sin embargo, el cerebro es solo una parte de lo que puedes encontrar en el encéfalo. Sí, es la parte más grande, ok, el cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo, pero no es todo el cerebro, ok, es el encéfalo, ¿de acuerdo? Luego tenemos en el sistema nervioso periférico nervios y ganglios neuronales, ok. El sistema nervioso periférico abarca prácticamente todo el cuerpo. Nace de la columna vertebral y el encéfalo, ¿ok? El sistema nervioso periférico nace del sistema nervioso central y está conformado por estos nervios y estos ganglios neuronales. Ahora, ¿qué es un nervio? Es importante definir qué es un nervio. Creo que todos hemos usado la palabra, ¿ok? Un nervio es un conjunto de axones neuronales empaquetados que viajan a un lugar específico del cuerpo, transmitiendo información del sistema nervioso central. ¿Ok? Eso fue definición, la voy a decir una vez más. Un nervio es un conjunto de axones neuronales empaquetados que viajan a una parte del cuerpo específica. ¿Okay? Entonces, básicamente, los nervios es la forma en la que el sistema nervioso central se comunica con nuestro cuerpo. ¿Okay? El sistema nervioso central se encarga de procesar la información y producir instrucciones, pero para que esta información llegue al cerebro y para que estas instrucciones lleguen al cuerpo, necesita del sistema nervioso periférico, de los nervios. Los ganglios neuronales no son más que grupos de neuronas con sus somas y sus dendritas que se encuentran en partes específicas del cuerpo y que funcionan como estaciones de relevo. Generalmente contienen interneuronas. ¿Ok? Entonces, así es como funciona la relación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central procesa, emite órdenes, piensa. El sistema nervioso periférico, a través de sus nervios, transmite información de aquí para allá y de allá para acá. ¿Ok? Por eso el sistema nervioso periférico abarca todo el cuerpo, ¿no? Porque todo el cuerpo necesita estar en comunicación con el sistema nervioso. Ahora,
También entendemos que en el sistema nervioso tenemos vías aferentes y eferentes. A ver, esto ya lo vimos. ¿Me lo recuerdan cuál es cuál? A ver, el que acaba de llegar, Trejo. Por favor, ¿nos recuerdas brevemente lo que son las vías aferentes y las vías eferentes? Alejandro, No lo sé. no lo sabes. Pues eso no es muy positivo para ti, muchacho. ¿Ok? Espero más participación en clases y no vas a empezar a perder puntos. ¿Alguien sí lo sabe? Ya lo hemos visto. Acabamos de ver. ¿No? Las aferentes son las que transmiten información desde el interior al exterior del cuerpo y las eferentes transmiten generalmente instrucciones a los músculos. Muy bien. ¿Ok? Las neuronas, de acuerdo si son aferentes o eferentes, pueden ser de tres tipos. Tenemos las aferentes, las cuales tenemos las eferentes y tenemos las interneuronas. Las aferentes llevan información del cuerpo al sistema nervioso central. Las eferentes llevan información del sistema nervioso central al cuerpo. Y las interneuronas comunican a las aferentes y a las eferentes, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, entendemos que en los nervios, que ya estuvimos viendo esto de los nervios, ¿okay? Encontramos tanto axones aferentes como axones eferentes. Pero también a veces existen nervios que son exclusivamente aferentes y nervios que son exclusivamente eferentes. ¿Okay? Las neuronas aferentes también reciben el nombre de neuronas sensoriales y las neuronas eferentes también reciben el nombre de neuronas motoras. ¿Ok? Esto lo podemos entender con esta imagen que saqué de un librito. ¿Ok? Observemos esto. Esto es una representación del proceso que tiene lugar cuando el doctor nos golpea en la rodilla para producir el reflejo de flexión y extensión de la rodilla, ¿no? De la pierna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recibimos el impulso, la señal sensitiva, ¿no? En nuestro músculo. El músculo envía la señal al sistema nervioso a través de las neuronas sensoriales, ¿no? Esta que está aquí, envía la señal al sistema nervioso central, en este caso a la médula, ¿okay? Porque estamos hablando de un reflejo. La médula procesa la información y responde por supuesto, tenemos aquí la interneurona, ¿no? Que recibe la información y luego pasa la información a la motoneurona. Pero vemos que se la pasa a dos motoneuronas distintas. Una que se dirige al músculo efector, que es el que se va a mover, y una que se dirige al músculo flexor, que en este caso se va a relajar. ¿Okay? ¿Por qué se lo envía a dos? Porque para el movimiento de flexión, el músculo, el movimiento de extensión de la pierna, el músculo flexor debe relajarse para permitir, el músculo flexor es el que se encarga que la pierna esté flexionada. Entonces debe relajarse para permitir que el músculo efector pueda realizar su labor. Entonces la señal se va a dos músculos distintos, al efector y al flexor, permitiendo que se realice el movimiento, ¿no? Entonces, es el proceso que ya hemos conocido, ¿no? Solamente que en un ejemplo un poquito más real. Ahora, vamos a empezar a hablar acerca del sistema nervioso central. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? ¿Quedó claro? Bien. El sistema nervioso central. Sabemos que está conformado por encéfalo y médula espinal. ¿Ok? Se encuentra
altamente protegido por el esqueleto. ¿Ok? En el caso del encéfalo, está protegido por el cráneo, y en el caso de la médula espinal, está protegida por la columna vertebral. ¿Okay? Es un área del cuerpo sumamente importante y por eso está tan fuertemente protegido. ¿Okay? Y su función es controlar, coordinar y regular todas las funciones fisiológicas del cuerpo. ¿Okay? Todo lo que sucede en nuestro cuerpo viene comandado principalmente por el sistema nervioso central. También se encarga de otros procesos que no son fisiológicos precisamente, pero que también son importantes y son parte de nuestras funciones, son la memoria, el aprendizaje, y en el caso de los seres humanos y unos cuantos animales selectos, homínidos principalmente, pues procesos como la existencia de los sentimientos y el razonamiento. ¿Okay? Hasta tal punto que podemos decir que el yo, lo que yo soy como ser individual, se encuentra definido por el sistema nervioso central. ¿Okay? Todas nuestras experiencias, todo lo que hemos aprendido, todo lo que conforma a veces nuestra personalidad, está definido a partir del sistema nervioso. ¿Okay? Y por supuesto, algo muy importante que tenemos que entender es que todas las señales nerviosas se generan a partir del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Van a copiar esto? Deberían. Rápido, chicos, me hago viejo. Bueno, vamos a continuar. Si no terminaron de copiar, no se preocupen, luego se los vuelvo a poner para que lo puedan completar. ¿Okay? Pero necesito que estén prestando atención porque vamos después de esta diapositiva vamos a empezar a ver la estructura anatómica del sistema nervioso. ¿Okay? Otros elementos que encontramos en el sistema nervioso central son las meninges. ¿Okay? ¿Qué son las meninges? Se trata de 3 membranas superpuestas de tejido conectivo que recubren al encéfalo y a la médula espinal. ¿Okay? Básicamente las meninges, aquí tenemos un corte transversal del cráneo y el cerebro, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta es la piel de nuestra cabeza. Aquí tenemos el hueso con su periósteo, que es una parte del hueso también, ya hemos visto el sistema óseo, ya sabemos que es el periósteo. Y aquí abajo tenemos las 3 capas de las meninges, ¿no? Que son la dura madre, el aracnoides y la pía madre, ¿no? Que son la capa externa, la capa intermedia y la capa interna. Cada una tiene sus funciones, no vamos a abundar en esto. ¿Okay? Y debajo pues ya tenemos en este caso el cerebro, pero también está presente en la médula espinal. Ahora, las meninges son una parte del sistema nervioso que no se encarga del procesamiento sensorial y neuronal, sino que provee protección.
¿Ok? Está hecho de tejido conectivo, no de neuronas. Y provee protección contra muchas cosas. ¿Ok? Por un lado, evita la fricción mecánica hasta cierto punto con otras partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, entre el cerebro y el cráneo, actúa como un colchón o una separación. ¿Ok? Pero también evita en muchos casos, su función es evitar la entrada de toxinas, ¿no? O contaminantes, también evita la entrada hasta cierto punto, con bastante éxito, de cualquier patógeno que pudiera afectar al sistema nervioso, ¿no? Como virus o bacterias o parásitos. ¿Ok? Entonces las meninges proveen protección en muchos niveles, de muchas maneras. En el caso de las meninges también producen ciertas sustancias, ¿no? Como el líquido cefalorraquídeo, que también ayudan en la protección del sistema nervioso. ¿Okay? Sin embargo, las meninges también pueden llegar a ser una causa de problemas para nuestro cuerpo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de una enfermedad llamada meningitis? Tal vez en Doctor House o en una telenovela, ¿no? La meningitis es una inflamación de esta membrana, ¿ok? Que normalmente está para protegernos. Como el espacio en el que tiene realmente el cerebro para maniobrar, por decirlo de alguna forma, es limitado, la meninges está unida al cerebro, está unida al sistema nervioso. Cuando se inflama por algún motivo, ya sea por alguna infección o por alguna herida o por alguna toxina que pudiera llegar a entrar en contacto con ella, ¿ok? Presiona contra el cerebro, lo comprime y lo constriñe, y eso obviamente es algo sumamente grave. ¿Okay? Por eso la meningitis es una enfermedad sumamente, es un problema sumamente severo que puede incluso llegar a causar la muerte, ¿no? Por compresión del cerebro se interrumpen las funciones, puede llegar a producir un paro cardíaco o un fallo cardiorrespiratorio, ¿okay? Entre muchos otros problemas. Entonces, es una parte muy importante de nuestro cuerpo, nos provee protección, pero también es muy delicada, ¿ok? Otro elemento que encontramos en el sistema nervioso central es el líquido cefalorraquídeo. Ahora resulta que además de las meninges, nuestro sistema nervioso central contiene un líquido que lo rodea y también hasta cierto punto rellena ciertos espacios vacíos que se encuentran en el sistema nervioso central, particularmente en el encéfalo, que reciben el nombre de plexos. ¿Okay? Perdón, reciben el nombre de ventrículos. ¿Okay? Los espacios vacíos se llaman ventrículos. Y el líquido cefalorraquídeo es producido en un lugar llamado plexos coroideos. ¿Okay? Ahora, el líquido cefalorraquídeo tiene varias funciones. Igual amortigua movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos movemos bruscamente o incluso nos golpeamos en la cabeza, el líquido cefalorraquídeo ayuda a que la movilidad del cerebro y del encéfalo en general en el cráneo no ocasione que se impacte contra el cráneo o cosas así, ¿no? Es una barrera mecánica que funciona también como un colchoncito, ¿no? O sea, es más protección. Pero también, al ser un medio líquido, cumple muchas otras funciones. ¿Okay? El líquido cefalorraquídeo ayuda al intercambio y transmisión de nutrientes a las neuronas. ¿Okay? Recordemos que en el sistema nervioso central no puede haber sangre. ¿Okay? ¿Se acuerdan que mencionamos que incluso la neuroglia se involucra mucho en esto? Porque no puede haber sangre en las neuronas como tal. Entonces el líquido cefalorraquídeo también ayuda con esto. ¿Okay? Ayuda a que se difundan los nutrientes al sistema nervioso, a las neuronas, y también ayuda a la eliminación de los desechos. ¿Okay? De tal manera que el líquido cefalorraquídeo y la neuroglia trabajan de la mano. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, que en el interior del encéfalo, es la zona azul, existen espacios vacíos. ¿Okay? Esos son los ventrículos, ¿no? Tenemos ventrículos laterales, tenemos el tercer ventrículo, tenemos el cuarto ventrículo, todos ellos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Ahora sí, el encéfalo. Vamos a empezar a hablar del encéfalo. ¿Okay? ¿Qué es el encéfalo?
Es un conjunto de órganos. El sistema nervioso central se encuentra contenido dentro del cráneo y es el principal órgano del control del cuerpo humano. Por lo que centraliza muchas funciones relacionadas al control del cuerpo humano, ¿ok? Como es el funcionamiento del sistema cardíaco, el funcionamiento de la respiración, el funcionamiento del sistema digestivo, los movimientos voluntarios del cuerpo, ¿ok? El control hormonal de nuestro cuerpo también está manejado por el encéfalo. Entonces es un órgano sumamente complejo. Y vamos a dedicar el resto de esta clase y parte de la siguiente a explicar y desgranar el funcionamiento del encéfalo. ¿Ok? Pero antes de poder hacer eso, tenemos que entender que el encéfalo está dividido en 3 áreas. ¿Ok? 3 áreas principales, cada una con sus órganos y sus funciones. Terminen de copiar para que veamos esto porque es importante. Hizo que presten atención. ¿Listos? Bueno, la de Teresita, rápido, rápido. Corre, corre. Ok, entonces, el encéfalo está dividido en 3 zonas principales. El cerebro, ok, sí, hay una parte del encéfalo que se llama cerebro, ok, aunque no es todo el encéfalo. El cerebro está conformado por el telencéfalo y el diencéfalo, ok. Vemos cómo el telencéfalo ocupa la mayor parte del encéfalo, ¿okay? Y el diencéfalo se encuentra en el interior del telencéfalo, ¿okay? Que es esta zona chiquitita de color naranja. Luego tenemos el tallo cerebral, ¿okay? El tallo cerebral está conformado por el mesencéfalo en verde, el puente de Barolio aquí en amarillo y el bulbo raquídeo, ¿okay? Y la tercera área de nuestro encéfalo está solita y es el cerebelo, que está aquí en color así como que fucsia, ¿no? Podemos encontrar también que el encéfalo está unido a través del bulbo raquídeo con la médula espinal, ¿ok? La médula espinal es parte del otro órgano del sistema nervioso, pero es bueno saber dónde se ubica, ¿no? Entonces, les recuerdo, el cerebro es la parte más grande, que está formada por el telencéfalo y el diencéfalo. El tallo cerebral lo van a encontrar con otros nombres también, ¿no? Tronco cerebral y otros nombres, ¿no? Está formado por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Luego tenemos el cerebelo, ¿no? El tallo cerebral vemos que es una estructura, pues como un tronco, ¿no? Que une al sistema, el resto del sistema nervioso central con el encéfalo, ¿no? La médula espinal y el cerebro. Ahora, vamos a ir viendo parte por parte. Sí, tristemente para ustedes. Empecemos con el cerebro. ¿Ok? Esta imagen ya la habíamos visto. Vamos a ver algunas de las estructuras generales del cerebro. Esto es un corte frontal de la masa cerebral y quiero que distingan la materia gris, la materia gris y la materia blanca. La materia gris recibe el nombre de corteza cerebral. ¿Okay? La corteza cerebral está formada de materia gris y rodea a nuestro cerebro. La materia blanca se ubica en las zonas más internas del cerebro. ¿Okay? Recordemos que la materia gris está formada por somas y dendritas, mientras que la materia blanca está formada por axones con mielina. Ahora, es importante entender
la función que cumple la corteza cerebral y la función que cumple la materia blanca. A partir de ahorita, chicos, lo que voy a ir explicando no está escrito en las diapositivas. ¿Okay? Así que les sugiero que practiquen sus habilidades para escuchar y tomar notas de lo que escuchan al mismo tiempo. ¿Okay? Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en la mayoría de las presentaciones en las que les pongo esquemas, no pongo la explicación de cada parte en la diapositiva, solo se las digo. ¿Okay? Y pues la habilidad de escuchar y tomar notas al mismo tiempo es una habilidad invaluable que les va a servir durante la universidad. ¿Okay? En la universidad, muchos maestros, muchos profesores tienen la costumbre de llegar y disertar. ¿Okay? Se ponen a dar su clase sin diapositivas, sin pizarra, sin nada. ¿Okay? Se paran y se ponen a hablarles de un tema y ese es el tema de la clase. Entonces, si tú estás esperando el momento en el que el maestro te va a empezar a dictar o te va a poner una diapositiva para que tú copies, te vas a ir con la libreta vacía. Entonces, pues vamos a practicar. Voy a tratar de ir despacio para que ustedes puedan ir agarrando callo. ¿Okay? La corteza cerebral básicamente se encarga de todo el procesamiento del sistema nervioso central. ¿Okay? La corteza cerebral se podría decir que es la parte pensante. ¿Okay? Y genera relaciones entre un estímulo y su significado. ¿Okay? Por ejemplo, si yo veo un estímulo que, no sé, algo de comida, ¿no? Yo veo un estímulo, y mi corteza cerebral lo ve, lo identifica, se parece a otras comidas que he comido antes, así que me determina y me dice que es comida. Y entonces me emite una orden que me dice, cómetelo, o pruébalo aunque sea, ¿no? Entonces yo voy y lo pruebo y recibo otro estímulo. Este estímulo me va a decir a qué sabe. ¿Sabe bueno? ¿Es comida de verdad? ¿Me lo puedo terminar de comer? Mi corteza cerebral recibe este procesamiento y responde, ok, parece que es comida, cómetelo, y entonces yo lo sigo comiendo. ¿Okay? Todo esto es procesamiento neuronal, todo esto es raciocinio, razonamiento. ¿Okay? Y es llevado a cabo por la materia gris. Por el contrario, la materia blanca tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria. ¿Okay? La materia blanca del cerebro es donde, por decirlo de alguna forma, se guarda, pero no realmente, se guarda la información. Pero esto se hace a través de conexiones. ¿Qué pasó? Ya tuve la experiencia de probar este alimento, esta cosa nueva, no la conocía yo antes, ¿ok? Y el resultado que me dio mi cerebro es que es comida. Para llegar a ese resultado la primera vez, tuvo que haber todo un proceso de raciocinio que me permitió determinar que era comida. La segunda vez que yo lo vea, ya sé, ya lo conozco, ya no tengo que pensar si es comida o no es comida. Lo veo y en automático mi cerebro me hace saber, es comida, ya lo conoces, sabe a esto, ¿ok? Ya no tengo que pensarlo. ¿Por qué? Porque entre el estímulo visual que yo vi, ¿no? El platillo, por ejemplo, y la respuesta que me da mi cerebro, que es comida sabe a esto, se forma un puente neuronal, una unión, que ahí es donde tiene que ver la materia blanca, se forma una relación y eso acorta el proceso de pensamiento, ¿ok? La respuesta se vuelve automática. Lo mismo pasa, ¿no? A veces con cosas un poquito más abstractas que son más humanas, ¿no? Por ejemplo, un estímulo negativo, ¿no? Tal vez relacionamos la chancla con que nos van a pegar, ¿no? Cuando estamos chiquitos. A pesar de que la lógica nos dice que una chancla es un zapato que te pones en el pie y sirve para caminar, ¿no?
Tú ves la chancla y lo relacionas con que te van a pegar porque tal vez en algún momento te dieron tu chancletazo, ¿no? Entonces, se forma esa relación, ¿ok? El mismo estímulo no significa lo mismo para todas las personas. Tiene que ver con nuestra experiencia, tiene que ver con nuestro propio aprendizaje, que está llevado por cómo interpreta nuestro cerebro esa información. El mismo platillo. Puede que a José le guste, puede que a Teresita no le guste, pero es el mismo platillo, ¿ok? El mismo color, la misma película, la misma chancla, ¿ok? No para todos nosotros significa lo mismo. Entonces, en eso tiene mucho que ver las relaciones que se forman en nuestro cerebro. Y en eso es donde está metido la mano de la materia blanca. ¿Okay? Es la materia blanca la que genera esas relaciones. ¿Ok? El encéfalo. Les voy a dar una pequeña vista previa de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero como no tenemos tiempo para verlo todo y no tiene tanto caso ver solo la mitad de eso, vamos a dejarlo hasta aquí, lo que es la parte del procesamiento del cerebro. ¿Okay? Y les voy a marcar su tarea, que les va a servir mucho para la siguiente sesión. Ya saben que a mí me gusta marcar tarea para la siguiente sesión. Entonces, por favor, traigan su atención a la imagen. Nuestra tarea para la siguiente clase, por cierto, va a ser la última tarea de este bloque. ¿Okay? Esta es la actividad 3. Con esto terminamos las tareas del bloque 1. Solo nos quedaría pendiente nuestro proyecto integrador, pero prometo que no va a ser muy difícil. Voy a tratar de que sea algo razonable. ¿Ok? Y es muy simple. Van a hacer un dibujo. ¿Ok? Solamente que ahora van a hacer un dibujo del encéfalo y sus partes. Van a dibujar, van a poner en su dibujo cráneo, corteza cerebral, materia blanca, circunvoluciones, cuerpo calloso, diencéfalo, mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo y cerebro. ¿Ok? Son cosas que consiguen fácilmente buscando en internet. De hecho, ya le puse las mayoría. Únicamente tienen que buscar un poquito de qué son estas circunvoluciones y el cuerpo calloso. Lo demás ya lo vimos. ¿Ok? Aunque no se los he explicado, no lo necesitan. Saben que el dibujo lo van a hacer a mano, en sus libretas o en una hoja aparte. ¿Okay? Y que se tiene que tener mucho cuidado con la calidad del dibujo. Lo van a subir a la plataforma de Google Classroom, ya sea tomándole fotos o escaneándolo, y lo van a entregar a más tardar el día 22 de febrero. ¿Okay? El próximo lunes. Va a valer 17 puntos y como siempre pueden ganar puntos extra de acuerdo con la calidad de su trabajo. ¿Alguna duda con la tarea? No, ¿verdad? Creo que ya están acostumbrados a este tipo de trabajos, ¿okay? Es parte del estudio anatómico. Dibujar, dibujar, dibujar. Entonces, hasta el momento con la asignatura y con lo que hemos estado viendo, ¿tenemos alguna duda? ¿Seguros? Ok. Pues en ese caso, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Espero que les haya resultado un poquito más interesante que lo de la neurona. ¿Okay? No los veo muy animados, pero pues generalmente en clases siempre les llama la atención todo eso del cerebro y el proceso memorístico. Qué raro, son raritos ustedes. ¿Okay? Pues bueno, vamos a darlo por terminado. Nos vemos en la próxima clase, el próximo martes. Que tengan un bonito día, que tengan un bonito inicio de semana. Descansen, hagan su tarea. Pues cualquier duda que les surja, ya saben, está el WhatsApp, está el correo. Por favor, traten de no escribir mensajes en el Google Classroom porque no me avisa y no siempre los veo. Entonces, pues, hasta luego, chicos. Nos vemos. Que tengan un excelente día. Chao.